Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, antes de esta fiesta importante, fundamental para todos los cristianos de la Navidad. Tenemos con nosotros a don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Y don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. El equipo titular habitual en nuestro programa. Bueno, vamos a empezar sobre este ataque a la división de poderes que intenta el gobierno y que al final yo no sé si conseguirá, lo que dejará la democracia española en algo más retórico que real, puesto es que si no hay división de poderes no va a haber libertad para los ciudadanos. Eso es lo que se está jugando, y aquellos que defiendan eso pues luego también padecerán ese tipo de consecuencias. Podrían ser muchas. No vamos a influir en ello, pero sí vamos a entrar desde el punto de vista económico. Una pregunta: usted es un fondo, es una empresa, es un inversor. Dada la inestabilidad que hay en España, la falta de una seguridad jurídica como se está demostrando, ¿usted invertiría $1, €1 en España, don Carlos Pajares? ¿Creen que todo esto que está pasando esta semana lamentable no tendrá consecuencias económicas? Lo hemos dicho siempre aquí, que esas decisiones políticas que aparentemente no tienen repercusión o no están relacionadas con el ámbito económico la tienen, y mucho. Y más además cuando debajo de todo esto el aroma, el tufillo, desgraciadamente, que hay, es de un intento de socavar instituciones importantes. Lo estamos viendo, y eso al inversor de fuera le genera muchísima incertidumbre, porque el inversor lo que quiere es fundamentalmente estabilidad, y estabilidad con unas reglas del juego, como usted bien decía, definidas, claras, y que no muten al arbol o al capricho del gobernante. Si encima además a esa inestabilidad le añadimos eso que decía antes, de poner en solfa a instituciones de prestigio, como pueden ser desde la monarquía, que parece que a veces lo olvidamos, a la monarquía también se le ataca, se ataca al poder judicial, se ataca al propio poder autonómico, que lo estamos viendo, que no sea de su signo. Que no sea de su signo, pero lo estamos viendo. Sí, sí. Todo eso va unido además, desgraciadamente, a un tufillo todavía que gusta menos, además de esa incertidumbre que genera en el inversor. Es un tufillo pues de una izquierda radical, de un sistema económico que no va ni mucho menos para atraer al capital. Y bueno, lo estamos viendo y lo vamos a ver. Seguimos todavía nadando en los euros que nos llegan desde Europa, cada vez menos, y pensamos que como económicamente esto parece que no se hunde porque nos lo están manteniendo a flote desde Europa, las cosas se están haciendo medianamente bien, pero no es así. Don Aurelio, ¿cree que está, bueno, yo creo que está ya influyendo, pero bueno, ¿cuál es su opinión sobre esta situación? Yo creo que desde el golpe de Estado en Cataluña, de una gravedad similar, incluso pues mire, aquello era más local, pero esto es más general, igual hasta esto es más grave. Mire, don Gervasio, ya la deriva antidemocrática que se está produciendo en España, a cargo además de quienes tienen la responsabilidad de mantener el nivel, de mantener las instituciones, esa deriva antidemocrática está adquiriendo tales niveles que ya casi lo económico ha pasado a un segundo término. Es decir, hoy hay mucha más preocupación de hacia dónde camina España que la propia situación actual puede generar en los inversores. Hoy hay una gran preocupación de hacia dónde va nuestro país, de si caminamos hacia Venezuela, hacia las repúblicas latinoamericanas representadas hoy en el Foro de Puebla por los comunistas, que no descansan. Esto ya se produjo en los años 60, 70, yo siempre me ha gustado ver esto, y ya en años 60, 70 había muchas publicaciones sí, muy minoritarias que hablaban de Latinoamérica al rojo vivo. Sí. Hoy sí que está Latinoamérica al rojo vivo, pero además, donde tenemos en el Foro de Puebla, creado por Lula, comunista, que hoy no sé si ha ganado o no, pero que gobierna ahora en Brasil, unido a todos los demás sátrapas comunistas, resulta que ahí tenemos a representantes del Partido Socialista Obrero Español como Zapatero, Adriana Lastra y otros. Entonces, el ataque que ahora se está produciendo hacia las instituciones, donde ya no hay pudor
Hasta ahora, bueno, se disimulaba un poco, se respetaba. Ahora no, ahora te dicen, lo acato, pero no lo comparto. Y además, es un ataque total al gobierno y a la democracia, al que las instituciones funcionen como están funcionando, cumpliendo con su misión, haciendo respetar la legalidad. Bueno, pues resulta que son fachas, que son golpistas. Quiero decir que ya hay hemos adquirido una posición tan antidemocrática en España a cargo de un gobierno que ya preocupa mucho más esta situación, esta deriva antidemocrática del propio gobierno y de algunas autonomías, como nos está pasando en Cantabria también, donde hoy vamos a hablar de la ley de vivienda, al Tribunal Constitucional, está adquiriendo tales niveles que yo creo que ya lo económico, por lo menos de momento, pasa a un segundo plano. Ya sabemos que aquí ahora nadie está en condiciones de venir a invertir. Bien, precisamente de lo que estaba hablando, esta deriva, yo creo que es una parte de locura, es una parte de populismo barato, es una gran parte de mentira. Todos estos personajes que son el eje están muy bien parapetados económicamente. Es que este es el tema. Se acaba el debate esta semana, el digital, el debate, que les recomiendo. Vamos a ver el patrimonio de la señora Calviño y su esposo. Pero podemos sacarle el del propio presidente del gobierno y de otros dirigentes. Es decir, estos personajes son los personajes, en el fondo, más capitalistas, ultracapitalistas que puede haber. Por eso tienen esa relación con personajes que son realmente tóxicos para la sociedad, como Soros, es decir, Soros y compañía. Pero yo el otro día leía unos titulares, y empieza ahora la reforma, y vamos a entrar en Cantabria, porque aquí hay que poner a los ciudadanos ante la realidad, que dice, me va a obligar el alquiler forzoso de pisos en Cantabria en la nueva ley de vivienda si pasa de un tiempo. Vamos a ver, en una región en la que hay ocupas, que en la zona sobre todo, desgraciadamente, del Besaya, etcétera, toda esa cuenca hay más que en otros puntos, pero también en la zona límite con el Vizcaya ocupan viviendas, etcétera, etcétera, quieren entrar en la propiedad privada sin necesidad alguna. Sin necesidad alguna. Vamos a ver, yo entendería que hay un cataclismo o hay una crisis mundial y hay miles de personas en la calle y que habría que tomar medidas de emergencia. Yo creo que evidentemente lo público debiera de tomar decisión. Pero esto, que ya ha destacado la prensa económica nacional como un escándalo, es un anteproyecto. Vamos a ver lo que pasa. Esto es de Venezuela. ¿Se acuerda cuando decía Chávez? Exprópiese. Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué locura, qué virus ha atacado a este gobierno? ¿Esto es progresismo? Si esto es progresismo, bueno, en fin, yo soy presidente de la ONU. Don Carlos, para usted no habrá pasado desapercibido, ¿no? No, pero no ha pasado desapercibido desde hace muchos años. Vamos a ver, a ver si soy capaz de explicarme. Nosotros como sociedad vivimos... Esto, aunque parezca algo muy reciente, viene desde ya. O sea, hay cosas que no tienen sentido y hemos venido como sociedad, lo venimos viendo y lo justificamos. Nos lo intentan hacer justificar y luego me explico con el tema de la sanidad y de la educación pública. Generalmente, además, son los dos argumentos que se suelen utilizar. Todos los que tenemos una vivienda, tenemos la suerte de tener una vivienda en propiedad, pagamos un impuesto de sobre bienes inmuebles. Así es, así es. O sea, cosa que no tiene el más mínimo sentido. O sea, yo pago... Y cuando le compró usted también pagó, fiscalmente. Y pago todos los años, pago un impuesto, lo lógico que sería que yo pagara por los servicios que me da mi ayuntamiento, claro. Pero pagar por simplemente tener la propiedad de un bien. O sea, es como que el propio Estado me permite ser propietario de un bien, pero por eso tengo que pagar. Usted bien decía, cuando la compro lo pago, cuando la vendo vuelvo a pagar. Si se lo dejo a mis hijos vuelven otra vez a pagar. Y estas cosas que son auténticamente ridículas, que son un atropello, lo venimos soportando como sociedad de una manera, pues ya digo, pacífica, y encima nos lo intentan vender con el tema, ya le digo, generalmente de la sanidad pública y la educación gratuita. Perdone, aunque la sanidad luego pública
usted vaya, y no estoy hablando de un hospital de Cantabria, estoy hablando de cualquier hospital casi de España, en estas fechas. Porque claro, los señores políticos eso es lo que tienen que arreglar. Porque el problema es que no pidan arreglar a los ciudadanos y usted vaya a una urgencia, por lo que fuera, y se tire 8 horas, porque es verdad, sí, es que viene gente que no debiera de venir. Bueno, a mí eso no es mi problema, arréglenlo ustedes. 8 horas, por ejemplo, en una urgencia del hospital de Valladolid, de Salamanca, incluso de aquí, en algunos momentos. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un fracaso político, no de los ciudadanos, don Por Carlos. eso, no, pero es un fracaso ciudadano. Ciudadano. Porque venimos, ya digo, pacíficamente aceptando es un auténtico atropello, pero de manera permanente, y eso es lo que ha hecho y lo que hace que los políticos nos sigan atropellando cada vez más. O sea, lo que decimos, desde que uno se levanta, bueno, desde antes de levantarse, ya digo, estamos pagando impuestos hasta dormidos, encendemos la luz impuestos, compramos el pan impuesto, la gasolina impuestos. Todos son impuestos salvajes. Por eso que la gente piensa que solo paga impuestos cuando hace la declaración de la renta. España es de los países de la Unión Europea con una presión fiscal más alta a nivel global. Sí, pagamos impuestos bárbaros cuando nos pagan la nómina. Están constantemente sacándonos el dinero del bolsillo y no lo queremos ver. Y como no lo queremos ver, al final... Ahora esto. Esto es gravísimo, ¿eh? Pero como todo lo demás, y aceptaremos como sociedad que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, sacándonos el dinero de la manera más impune, porque como ya han visto que somos capaces de aceptarlo absolutamente todo, y que quien venga, desgraciadamente, no lo final. Esa es la exigencia que habrá que hacer. Don Aurelio, sé que está con esto muy escandalizado. Yo estaba muy escandalizado. Yo lo leía y no me lo podía creer. Ahora vamos a ver, porque esto tiene que entrar en trámite, me supongo, vamos, etcétera, ¿no? Bueno, yo es que estaba viendo esa noticia en la prensa y no me lo creía, don Gervasio. Es decir, que el fracaso de la política de un gobierno, de resolver los problemas de los ciudadanos, entre ellos el problema de la vivienda, cuando fracasa en esas políticas después de años, solo utiliza el recurso de echar mano de aquello que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo han hecho, pues generalmente trabajadores, porque hoy la vivienda, la segunda vivienda, incluso mucha gente ha tenido que salir a trabajar al extranjero y están tratando de volver a este país, y para eso dicen, bueno, pues hay un sistema de vivienda, yo puedo adquirir una vivienda y luego pues con ese alquiler y una jubilación que tenga resuelvo mi futuro ya en la vejez. Bueno, pues resulta que ahora nos viene un gobierno que ha fracasado total y absolutamente en resolver los problemas de la vivienda, haciendo vivienda social, y resulta que lo fácil es quitárselo a aquellos que con trabajo y con esfuerzo y que pagan lo han sus venido impuestos. haciendo. O sea, es de una falta de vergüenza y de una falta de pudor atreverse a... yo diría, es que lo hacen con la vivienda, pero es que también lo hacen con los ahorros, porque hay auténtica confiscación de los ahorros y de los bienes de la gente, porque se paga por la vivienda, se pagan altos impuestos, pero luego se paga por la sucesión. Es decir, una familia hereda un piso y resulta que tiene que pagar una barbaridad para que luego se lo quiten y a lo mejor se lo den a un ocupa que no ha dado un palo al agua en su vida. Entonces, quiero decir que hay una injusticia social y nos lo quieren vender precisamente como eso, resolver el problema de los que no lo tienen. Es falso, es falso. Vamos a ver, esos que no lo tienen, que hagan como el resto de los países europeos, que la gente vaya a trabajar. Porque, mire, don Gervasio, hay trabajo. Esto de que se dice que no hay trabajo. Usted ahora va a la hostelería y todo el mundo necesita. Usted ve carteles, se necesitan que ya gente lo sabemos, para ya sabemos que no es el trabajo de más calidad ni el mejor pagado. Pero oiga, mejor será eso que estar por ahí paseando eso. Es decir, los gobiernos tienen que trabajar porque los ciudadanos tengan trabajo, resuelvan con dignidad su futuro, y no esto que están haciendo de decir, ahora vamos a dar una vivienda a todos estos que no han dado un palo al agua en su vida y que no tienen esa vivienda, quitándosela a otro que a lo mejor es un emigrante que está en Alemania, que está en Suiza o que está en Dinamarca, trabajando para poder resolver un poco su regreso a España. Esto es claramente inconstitucional, pero claro, con magistrados dispuestos a manchar la toga, como decía, ¿no? El que quieren que sea presidente del Tribunal Constitucional. Sí, manchar la toga con el barro del camino, bien, que es al que quieren poner en el Tribunal Constitucional. Luego, no, eso es que no va a haber garantía, porque los ciudadanos, sí, imagínese usted el estado de alarma, o imagínense una ley mordaza, como hay mayoría, todos los medios que no digan lo que dice el gobierno son fake news, que hacia eso vamos. Ojo, eso
El otro día venía una comunicación en los medios de comunicación cerrados en Venezuela en 5 años. Son cientos, medios de comunicación. Es decir, señores televidentes, no les estoy asustando, no estoy haciendo una demagogia barata. Es que esto es el principio. Esto es el principio. La primera oportunidad a las próximas elecciones municipales. Que se pueda ver un patacazo que sea tan grande que se produzcan dentro de los partidos un cambio brutal. Y luego, claro, pedir a los partidos de la oposición que van a tener que dedicar meses y meses a cambiar leyes. Mire, esto todo se produce en un país que recogía Hispanidad, que es un digital también muy serio, que desde que gobierna el señor Sánchez, cada español debemos, ojo, 7.000 euros más. Es decir, este señor ha endeudado a España en 300.000 millones de euros más, 7.000 más sobre la deuda que teníamos. Es decir, don Carlos, es que esto no hay por dónde coger, es que es la mentira ya, llevada a una potencia que ya dices, esto no es ideológico, hombre, esto ya lo ideológico, por eso hay tanta gente socialista buena que está saliendo con una sensatez, que esa es una gran suerte. Eso es muy importante porque había que hacerles partícipes de todo esto y ellos debieran de encabezar este momento de renovación para que no haya apartes, para que se vea que la sociedad no es que sea una cuestión de colores políticos, sino de libertades o no libertades, don Carlos. Pero lo triste es que esos socialistas de los que usted hace mención, mucho me temo que lo más que llegarán a hacer será quedarse en su casa y no votar. Y eso es con lo que juega el señor Sánchez. A lo que juega es a dividir, a fraccionar lo más posible la sociedad, a desmovilizar al voto moderado, a radicalizar cada vez más el voto y a conseguir mantenerse en el poder, pues llegando a acuerdos, pues ya sabemos con quién, con los que está gobernando. Le da lo mismo hundir al país económicamente, porque además esto es lo que decía yo al principio. 7.000, usted lo reconocía ahora, o sea, son 7.000 euros más de deuda cada español. Por cada español. Porque lo que está entrando, estamos... Todo es por nosotros, todo lo hacen por nosotros. Como en la pandemia. Todo lo hacemos y saldremos más fuertes. Pero vamos a ver, hay que empezar una lista de todas las mentiras de estos señores. Pero da igual. Es que es igual, saldremos más fuertes. Pero es que la mentira, desgraciadamente, no pasa factura electoral. Bueno, pues yo lo voy a repetir todo mientras tenga fuerzas. Lo que está haciendo es lo que comentaba al principio. Al final estamos viviendo una ficción económica en la que está entrando mucho dinero por parte de Europa. Sigue entrando dinero que al final pues no sirve para lo que debería de servir, que es para revitalizar la economía española, sino simplemente lo que está poniendo es dinero en circulación, que siempre genera algo de riqueza, pero que no ataja con los problemas estructurales que tiene nuestra economía. Y al final las deudas hay que pagarlas. Don Aurelio. Bueno, nosotros, yo creo que hoy todo nos lleva a ver en el gobierno que está en la línea, pues que están hoy estos gobiernos tipo Venezuela, tipo Maduro, tipo Pedro Castillo, tipo Lula, donde ya, antes ya digo, se disimulaba un poco las cosas, hoy ya no, hoy ya se va a tumba abierta en esa dirección y ya sabemos lo que han dado de sí estos gobiernos, lo que da de sí en la Argentina y cómo viven los ciudadanos, lo que han dado de sí en Perú. Un golpe de Estado, afortunadamente reaccionó el Parlamento, pero mire los problemas que ahora el comunismo está creando con su revolución y sus salidas a las calles. Lo de Maduro, lo de Venezuela, pues eso parece que está ahí en stand-by, pero la gente vive en la miseria, prácticamente sin derechos y la oposición en la cárcel. Y millones fuera de Venezuela. Bueno, pues de alguna manera esa parece que es la esperanza del gobierno español. Que los socialistas reaccionan, bueno, pues yo pienso que yo tengo confianza, cierta confianza, y quiero ser optimista en este sentido en la sociedad española. La sociedad española se dice, es que la gente no sale a la calle. Bueno, no se pueden pedir cosas que van contra su propio carácter y su manera de ser. Pero a mí me parece que la sociedad española sí está reaccionando. No hay más que ver las encuestas. Va a haber en Madrid unas macromanifestaciones que espero rompa Madrid de gente. Todo eso está muy bien y además, ¿quiénes tienen que movilizar a la gente? Pues hombre, tienen que ser los líderes políticos, los líderes sindicales y eso. Pero claro, en la medida que esos líderes se van colocando y se van situando, y lo que antes decía usted, es que, claro, ¿qué pasa en el comunismo? Que viven muy bien los que mandan, pero el pueblo vive el auténtico
auténtica miseria en todos los órdenes. No tiene derechos, ningún tipo de derechos, pero además en la miseria económica, ¿no? Entonces, lo que sí digo es que el pueblo, yo creo que sí está reaccionando. Está reaccionando, pues, de acuerdo con el carácter que tiene. No, si se quita eso a la gente que sale a las calles y rompe escaparates, pues bueno, son los que movilizan y hacen mucho ruido, ¿no? Pero también hay gente que no hace esto, pero a la hora de votar sabe qué es lo que tiene que hacer. Y yo confío en esos socialistas que no hacen ruido, pero que son buena gente y que lógicamente hay muchos. Maravillosos algunos. Sí, y por supuesto. Que yo conozco que les quiero. Y puesto la gran mayoría silenciosa que no pertenece a partidos que ve su verdadera situación, yo creo que esos van a reaccionar y todo esto, pues, pasará. Lo que pasa es que se nos está haciendo... Bueno, pasará si los españoles se nos está haciendo eterno, ¿no? Porque a la velocidad que van saltándose y ya saltando instituciones, antes decía don Carlos, bueno, la verdad es que yo creo en los jueces, pero claro, uno ya cree en ciertos jueces, ya no se puede creer en todo. Pero luego tenemos los jueces, la legalidad, que ahora el Constitucional nos ha dado yo creo que una lección de cómo deben hacerse las cosas, pero luego tenemos también la monarquía, que está siendo agredida de una forma escandalosa. Bueno, lo que quiero decir es que el pueblo español yo creo que sí está reaccionando, pero está reaccionando de acuerdo con su carácter y a su manera, y eso lo veremos en unas próximas elecciones. Y vamos con un fiasco, porque esto demuestra que estos señores no cumplen nada, que les han tomado la hora. El gobierno reconoce que no puede cumplir los compromisos del plan de recuperación de la Unión Europea y envían otro calendario. Al mismo tiempo que piden un crédito de 84.000 millones de euros. Creo que sobran comentarios, don Carlos. Lo dijimos aquí desde el principio. Es decir, no cumple nada, pero más dinero. Que ahora viene el problema entre el Banco Central y la Comisión. El Banco Central ya ha entrado en un enfrentamiento con la Comisión y ha dicho que hay que retirar deuda y que no van a abrir el grifo. Y claro, la señora von der Leyen, desastre Leyen, está que brama, porque esta debe de estar en algún calendario extranjero, en algo extraño, y se ha enfrentado directamente con el Banco Central Europeo. No, porque al final la señora von der Leyen, como se pronuncie, el problema que tiene es que lo que ella pretende, al final son dos visiones totalmente distintas. Es una visión económica por parte del Banco Central Europeo, de cierta, porque tampoco vamos a decir que el Banco Central Europeo, pero bueno, de cierta... Si empieza a retirar a partir de marzo 15.000 millones, que no es que sea una gran cosa, cada mes... Y luego va a ampliar, ya empieza a notarse, claro. Es que el Banco Central Europeo sabe que una de las razones por la que la inflación está descabalgada es por la cantidad de impresión de dinero que tiene puesto en circulación. Eso no es ni medio normal. Entonces, si quieres atajar la inflación, además de subir los tipos, tienes que quitar dinero de circulación. El subir los tipos, en definitiva, es quitar también parte del dinero en circulación. ¿Qué ocurre? Por otro lado está la Comisión, que es totalmente política, que son los países que lo que ven, en el caso español, si está claro, ¿cómo no van a querer 80 y tantos mil millones de euros? Sí, si saben 84.000. Si lo que están viendo y lo que quieren seguir manteniendo es esta ficción de cierta estabilidad económica, de todo va, como dice nuestra ministra de Economía, no, va bien. No, para ella, con el patrimonio que tiene ella y su marido, y el chalet maravilloso, les va de cine, a ellos les va de cine. Los indicadores macroeconómicos españoles no es que sean buenos, pero tampoco son tan lamentables como deberían de ser si no tuviéramos ese apoyo de sí, pero mira, la prima de riesgo de Italia antes de ayer ha superado a la de Grecia, Ojo al asunto, Por eso que digo, no empiece a pasar aquí esto con la No, si aquí va a pasar. Y ahora lo que hay es que intentar seguir manteniendo ese flotador económico de los 84.000 millones, porque las elecciones están en mayo y posiblemente en diciembre las nacionales. Y hay que seguir metiendo dinero en la locomotora económica, aunque sea para quemarlo. Don Aurelio, ¿qué le parece esto? No, el fracaso de von der Leyen es absoluto. Esta mujer está en lo político, está en... No lo sé yo ya en qué está esta mujer, porque la trayectoria en el Ministerio de Defensa... está en lo político, cosas oscuras, la impidió ser la sucesora de Merkel. Claro, está en lo político con sus afines. Eso es. Con sus afines, como es el caso mismo de España, ¿no? Donde han mandado a los comisarios para investigar las cuentas y esto las ocultaron. Sí. Hasta tal extremo que tuvo la vicepresidenta de los fondos tuvo que llamarles la atención, decir que qué pasaba, que si hay alguien la preguntaba qué se estaba haciendo con el dinero que venía a España de Europa, no tenía ni la menor idea, ¿no? Bueno, ahora vemos que no se está haciendo nada
ahora porque han dicho, bueno, no hemos cumplido, pero mándenos 84.000 millones. Están por ese lado, pero por otro lado el Banco Central Europeo está fracasando estrepitosamente en su política. Una de las misiones principales del Banco Central Europeo era mantener el valor adquisitivo del dinero, del euro, y resulta que nos estamos moviendo con una inflación que supera el 10%. En España se dice que es la más baja, pero hay que hablar del año anterior. Es que hay que acumular el 6% de hoy al 10 o al 11 del año pasado, con lo cual nos ponemos en un 17. Pero si hablamos ya de productos de primera necesidad, que es aquellos en los que se gastan el dinero los pensionistas, estos podemos hablar de un 40%. Es decir, que la situación es verdaderamente dramática. Lo que pasa es que ya los problemas de otro tipo, políticos y de yo diría también de deterioro de la democracia, está adquiriendo tan nivel que la gente está olvidándose un poco de los aspectos económicos y está muy preocupada con el futuro de España y de sus instituciones. Y acabamos diciendo, veamos, si esto se confirma, creo que era un estudio de la Caixa, demostraba que los datos del INE empiezan a estar en duda. Recordaremos que hace 3 meses, 4, la señora Calviño cambió, sin explicación aparente, a la directora del INE. Eso levantó muchas sospechas, incluso en la Unión Europea, que hubo preguntas. En la Unión Europea, claro, porque los datos de la Unión Europea. Ojo a este asunto, que puede ser un escándalo. Ayer el debate lo sacaba, y no me atrevo a decir más, porque es lo que el estudio que ha sacado, creo que era una fundación de la Caixa, hace que los datos del INE sean muy sospechosos. Ya lo que nos faltaba, es decir, vivir en la mentira. Pues no podemos vivir en la mentira. Pero lo que no es mentira es que tenemos cerca la Navidad y que para los cristianos es un día de esperanza y también de alegría, cómo no, por supuesto, y de pensar que el Señor está con nosotros, que ese niño Dios está con nosotros, que nos va a ayudar, que tenemos que ponernos manos a la obra y que tenemos que hacer el bien y buscar la justicia, racionalmente, pensando y sobre todo la verdad. Porque la verdad nos hará libres, y sin verdad no puede haber personas libres. Por eso esta sociedad tiene ahora mismo una lucha antropológica brutal entre la libertad y la esclavitud. A través de la mentira nos quieren esclavizar, a través de la mentira nos quieren engañar y tener amarrados. Y esa es la gran lucha. Despierten ustedes, piensen un poco, porque la libertad junto con la vida son los dos bienes más importantes que tiene el ser humano. Feliz Navidad, don Aurelio. Feliz Navidad, don Carlos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos ustedes. Paz y bien.